Bien, vamos a estudiar ahora algunas reacciones químicas y particularmente reacciones químicas en alcanos, en compuestos orgánicos tipo hidrocarburos. Entonces las reacciones en alcanos en realidad son pocas, podemos hablar de pirólisis o cracking y además de esas pues sustitución por radicales libres. La que vamos a estudiar en este capítulo es sustitución, reacciones de alcanos por sustitución por radicales libres, que es en esencia una de las formas en que podemos hacer que un alcano se transforme en algún producto. Los alcanos en realidad son sustancias muy poco reactivas, presentan pocas reacciones, no así como los otros compuestos donde hay grupos funcionales, allí tenemos mucha más diversidad. Pero en particular las reacciones por sustitución por radicales libres suelen ser convenientes para generar cierto tipo de productos que son importantes. Entonces, en particular vamos a empezar indicando que las reacciones por sustitución por radicales libres son reacciones de halogenación de alcanos. ¿Qué significa halogenación? Bueno, introducir un halógeno, es decir, un cloro, un bromo, un yodo o un flúor a una molécula orgánica en la parte donde está la cadena del grupo alquilo o donde está el alcano, digámoslo así. Entonces, de manera general se puede representar como está en este recuadro. Allí tomamos una molécula orgánica que es un alcano, vamos a extender el enlace representando un hidrógeno y en ese hidrógeno va a reaccionar con un halógeno que lo representamos en la forma de X2, es decir, un Br2, un Cl2, un F2 y así sucesivamente. Y cuando ocurre la reacción, como le llamamos sustitución, en realidad lo que ocurre es que un hidrógeno o varios, pero aquí estamos representando uno en particular, un hidrógeno o varios es el sacado de la molécula y su posición es ocupada ahora por un bromo, o un cloro, o un yodo, o un flúor, por un halógeno en general. Por eso le llamamos entonces nosotros reacción de sustitución. Ahora, los productos que se forman entonces va a tener ahora, en lugar del hidrógeno, al halógeno. A ese producto formado le llamamos halogenuro de alquilo. Entonces los productos son halogenuro de alquilo y una molécula de la forma HX, HBr, HCl, dependiendo de quién sea el halógeno. Esa es la forma general de la reacción. Ahora, el asunto es que ese tipo de productos que nosotros tenemos, halogenuro de alquilo, tienen muchas aplicaciones. Algunas de ellas farmacológicas, otras de ellas pues en la industria agrícola, y vamos a representar aquí mediante dos moléculas algunas de esas posibilidades, sin descartar que existan pues muchísimas más por lógica. La primera de ellas pues por ejemplo el bromuro de metilo, una molécula relativamente simple pero que fue ampliamente utilizada, digo fue porque ya actualmente no se utiliza, por lo menos no de forma legal, y se utilizaba en la industria agrícola. Básicamente se pelaba todo el terreno, se eliminaba toda la capa de maleza y demás, y luego se aplicaba el producto. Y era muy práctico porque tenía un amplio espectro. Podía, por ejemplo, eliminar insectos, algunos hongos, eliminar nematos y además de eso eliminar semillas de rastros que hayan quedado de las cosechas previas. Entonces eliminaba todo eso y una vez que el producto se evaporaba o se iba o se degradaba, entonces se aplicaba la nueva siembra y el cultivo crecía. Pero esa sustancia tiene un problema, como la mayoría de los halogenuros de alquilo, que algunos de ellos son volátiles, pueden alcanzar la capa de ozono y empezar a degradarla, a dañar la capa de ozono. Entonces esas sustancias, por ejemplo, bromuro de metilo, se descubrió que tenía un alto efecto de degradación del ozono. Y bueno, existieron algunos acuerdos internacionales como el Protocolo de Montreal en 1991 que prohibió su uso o sugirió la prohibición de su uso entre los países. Eso tomó bastante tiempo, claro, porque no es una sustancia que se puede eliminar de la noche a la mañana porque ya era de uso extendido, era barata y se compraba por toneladas y cientos de toneladas en los países que los importaban, incluyendo Costa Rica. Estados Unidos, por ejemplo, lo eliminó hasta el 2010 y Costa Rica hasta el 2013. Sin embargo, hasta hace unos pocos años, inclusive, había todavía cargamentos ilegales de bromuro de metilo que se aplicaban, por ejemplo, en las plantaciones de piña de manera extensiva aquí en Costa Rica. Ahora, otra sustancia que también entra dentro de la categoría de halogenuros de alquilo, que se puede formar bajo condiciones controladas por reacciones de sustitución por radicales libres, es por ejemplo la perfluorodecalina. La perfluorodecalina proviene de un compuesto orgánico como este que está acá, que se llama decalina. La decalina
es un compuesto orgánico donde hay dos anillos de benceno fusionados, un total de 10 carbonos y 18 hidrógenos. Los hidrógenos que están en los vértices donde se unen los dos ciclos, resulta que pueden estar proyectados los dos del mismo lado, como está en la figura acá, los dos se proyectan hacia afuera en la representación de cuñas, o uno puede estar proyectado hacia afuera y otro hacia adentro. Eso significa que esa decalina, que es un alcano tal cual, puede entonces existir en forma de dos isómeros. En ese caso hablamos de isómeros geométricos, y puede estar en forma cis o en forma trans, si nosotros representamos en plano. También podríamos representar las dos formas de los anillos de ciclohexanos, ambos fusionados en la decalina, en proyección de silla. Cuando lo generamos en proyección de silla, vemos, por ejemplo, aquí está un ciclo, la diferencia de color nos ayuda a identificar que son en realidad dos ciclos fusionados. El que está en verde fusionado al que está en rojo, y vemos allí que los hidrógenos que forman los vértices donde están unidos ambos ciclos, en el caso de este se proyecta hacia arriba y el otro se proyecta hacia abajo. Trazamos una línea punteada que une los ejes de los dos carbonos que contienen esos hidrógenos, uno arriba y uno abajo, eso es un isómero trans. Entonces, esta es la forma en plano, usando cuñas, y esta es la forma en proyección de silla de la decalina, utilizando pues esa forma. Y en el caso del isómero cis, en plano y en forma de sillas, allí el anillo se proyecta hacia abajo para que los dos hidrógenos estén dirigidos en el vértice de los dos carbonos en la misma dirección, lo que haría entonces que sean un cis. Este es un trans y este es un cis. Ahora, en realidad esa parte introductoria viene a un asunto aquí en particular, que como es un C10H18, significa que cada hidrógeno, cada uno de esos 18 hidrógenos, puede ser sustituido por una reacción de sustitución por radicales libres. Si los sustituimos todos por completo, obtenemos entonces este compuesto que es el que llamamos perfluorodecalina. C10, ahora en lugar de H18, los 18 hidrógenos han sido sustituidos por 18 flúors. Entonces tenemos ese compuesto. ¿Qué importancia tiene un compuesto como ese? Solamente para señalar quizás un caso que tenga aplicación farmacológica. Resulta que esa sustancia, por lo menos el isómero trans, porque hay dos formas, la cis y la trans, el isómero de la perfluorodecalina en posición trans es líquido y es una sustancia que tiene la capacidad de disolver grandes cantidades de oxígeno. Por tanto, sirve como un fluido acarreador de oxígeno que tiene ciertos tipos de similitudes con lo que hace la hemoglobina en la sangre. Y por ejemplo, cuando se mezcla esta sustancia con albúmina, en una mezcla de ciertas proporciones, podemos tener un líquido que hace mucha similitud con la sangre, y de hecho se ha utilizado como sustituto de sangre para conservación de órganos. Además es una sustancia incolora, no tendría ese color rojo que tiene la sangre, pero el color rojo es un factor que no necesariamente significa acarreamiento de oxígeno per se. En este caso la sustancia puede disolver oxígeno incluso en mayor cantidad de lo que lo hace la misma hemoglobina de la sangre. Se dice aproximadamente que la sangre puede saturarse hasta un 20% con oxígeno y la perfluorodecalina hasta un 50%. ¿Qué ventajas tendría eso? Bueno, algunas de las ventajas que podría tener es que en algunos grupos religiosos, por ejemplo, las transfusiones de sangre son prohibidas porque de acuerdo a la creencia, la vida radica en la sangre y por tanto, entonces hacer una transfusión sería una transgresión de sus creencias. Cuando es un líquido sintético como la perfluorodecalina, el fluosol, que es como se le llama, ya cuando está una aplicación de ese tipo, no tendría un problema ético de representar la transfusión de sangre de un organismo de una persona a otra. Y por tanto esa barrera ideológica podría ser limitada y permitir entonces incluso un tratamiento de esa forma, por lo menos en aplicación incipiente. Otra de las cosas que pueden presentarse es que además esta sustancia puede ser utilizada para conservar órganos, y además de eso que tiene una aplicación tópica. Entonces uno puede aplicarla sobre la piel y el líquido absorbe el oxígeno del ambiente y mantiene esa zona más oxigenada cuando hay, por ejemplo, problemas vasculares, problemas de trombosis o diabetes o quién sabe qué otra cosa podría también aplicarse. Y la saturación de oxígeno, la cantidad de oxígeno en esa zona favorece entonces el proceso de cicatrización. Una de las aplicaciones más extrañas y curiosas que se ha utilizado para una sustancia como esas, por ejemplo, que al contener una gran cantidad de oxígeno puede funcionar como un líquido respirable.
El problema de por cuál nosotros como organismos ¿verdad? Pulmonares no podemos respirar en líquidos como un río o el mar es fundamentalmente porque las cavidades de los pulmones se saturan y desplazan el oxígeno, y el oxígeno que contiene el agua no es suficiente para mantener nuestra tasa metabólica, y bueno, el cuerpo entra en shock y la persona pues termina muriendo. Si un líquido, por ejemplo, pudiese suministrar suficiente oxígeno y ser introducido y retirado del sistema pulmonar, pudiera existir alguna posibilidad de que haya difusión al interno de los pulmones y acarreamiento por la sangre y funcionar como un líquido respirable. Existen algunos experimentos bastante pues, controvertidos y pudiera parecer hasta cruel un poco, donde se toman entonces algunos ratoncillos y se meten dentro de fluosol saturado con oxígeno. Al cabo de un tiempo corto el ratoncito empieza a verse desesperado porque no puede respirar, y luego un tiempo empieza a darse cuenta que abre la boca y saca ¿verdad? El líquido y empieza como a respirarlo, y se da cuenta que no tiene tanto por qué temer. El organismo, el ratoncito se tranquiliza y por un tiempo pues puede pasar retirando, introduciendo pues ese líquido. No puede permanecer mucho tiempo porque además del suministro de oxígeno hay un problema de eliminación del dióxido de carbono, que es el subproducto del metabolismo. Entonces esas cosas tienen que ser controladas, pero por lo menos a modo de ilustración son algunas de las aplicaciones que podemos encontrar. Otras cosas que también se han visto, por ejemplo, es que los halogenuros de alquilo, algunos de ellos tienen capacidad neurodepresora y pueden ser, por ejemplo, utilizados como anestésico. Hasta hace solo un tiempo corto, por ejemplo, se utilizaba cloroformo, mojando algunos paños y poniéndole a la persona a que inhale hasta que pudiera caer inconsciente, y luego eso hacer una cirugía invasiva como una amputación, quién sabe qué otras cosas. Por lo menos en periodos de guerra, algunas veces había que recurrir a métodos extremos como esos. Ahora, en términos simples, entonces, ¿cómo podemos generar esos halógenos de alquilo? Que vimos que son sustancias que tienen muchas utilidades pues, en la vida convencional. Vamos a ilustrarlo evidentemente en moléculas simples y luego lo trasladaremos ese concepto a otros casos viendo cómo funciona de la misma manera. Entonces vamos a utilizar como ejemplo el bromuro de metilo por su simplicidad, y analizaremos entonces cómo ocurre esa reacción. Dijimos entonces que la reacción en realidad es una reacción de halogenación. Como queremos introducir al bromo en la molécula orgánica, en el alcano, vamos a llamarle una halogenación. En vez de halogenación vamos a decir una bromación. Entonces dentro de la halogenación, subtipo bromación. Entonces esa bromación va a partir del alcano al cual le quiero introducir el halógeno. Como es bromuro de metilo, el alcano es metano. Vamos a utilizar metano y vamos a utilizar al bromo, el halógeno que quiero introducir. Si quisiera introducir un cloro sería una cloración, y pues utilizamos cloro allí. Entonces será una bromación. CH4, que es el metano, más Br2 produce, quitamos aquí de los cuatro hidrógenos que tenemos, retiramos uno y colocamos en su lugar al halógeno, en este caso el bromo. El hidrógeno sale y se une con el otro bromo porque era un Br2. Entonces, productos bromo-metano, que es un CH3Br, y HBr es el subproducto. Esa es la primera reacción donde sustituimos de los 4 al primer hidrógeno. Eso sería entonces una monobromación, una monohalogenación. Mono significa uno, que vamos a sustituir a solamente un hidrógeno. La reacción puede ocurrir hasta el último grado de sustitución, es decir, continuar todas las veces según el número de hidrógenos que tenga. Como aquí hay un total de 4, quiere decir que la reacción puede continuar al segundo hidrógeno, al tercero y finalmente al cuarto. Entonces, está representada la reacción aquí en secuencia. Cuando decimos que se sustituyen más de 2 o varios, decimos que es una polihalogenación. Poli significa mucho, polihalogenación. Monohalogenación, decimos, bueno, queremos que represente la reacción para solamente un hidrógeno que se sustituye en la molécula. Eso tiene implicaciones importantes, ya lo vamos a ver. Y la otra es que representemos entonces la polihalogenación, es decir, en todos los hidrógenos que se puedan ser sustituidos. Vimos que en la decalina era un total de 18 que fueron sustituidos por bromos, y en el bromuro de metilo sustituíamos uno, pero podemos sustituir los siguientes otros 3. Entonces aquí está la reacción.
el primer producto formado, que es el bromometano, reacciona con otro Br2, otra molécula de halógeno, en este caso bromo en forma molecular, formamos dibromometano y HBr. Si ese dibromometano reacciona una vez más, suponiendo que haya suficientes cantidades estequiométricas del bromo y del halógeno, entonces tenemos tribromometano, y ese tribromometano termina formando en última instancia el tetrabromometano. Ya no puedo seguir halogenando más porque ya no hay más hidrógenos para sustituir, solamente podía sustituir 4. Ahora, entonces, lo que hemos hecho aquí es representar la reacción para una sola halogenación o para varias según el número de hidrógenos que tengamos. Cuando nosotros completamos un reactivo más un reactivo para generar los productos, lo único que estamos haciendo es completar la reacción. No estamos diciendo realmente cómo es que ocurre el proceso de transformación. Cuando nosotros queremos explicar o intentar dar una explicación de cómo se forman los productos a partir de los reactivos, entramos en un tema que se llama mecanismos de reacción. Y este sería el primer mecanismo de reacción que veríamos entonces para efectos de este curso. El mecanismo entonces se llama mecanismo de sustitución por radicales libres. ¿Ok? Entonces, ese mecanismo de sustitución representa cómo se rompen algunos enlaces en los reactivos y cómo se forman entre sí para generar los productos. Entonces, es un rompimiento y formación de enlaces. ¿Cómo ocurre? Eso es el mecanismo. Tenemos que decir varias cosas. Cuando se rompe un enlace, puede ocurrir que hayan, o más bien en los mecanismos, cuando nosotros escribimos mecanismos, cuando nosotros utilizamos la forma en que se rompen o se forman los enlaces y decimos que se desplazan o se movilizan un total de 2 electrones, nosotros utilizamos una flecha con 2 puntos desde un sitio a otro. Entonces esa flecha con doble punta, más bien una flecha con doble punta, no con 2 puntos, una flecha así con doble punta indica el movimiento de 2 electrones en alguna especie. Cuando nosotros dibujamos solamente una flecha con una única punta, eso indica que es nada más un electrón el que estamos movilizando del lugar, el que se mueve en el proceso de transformación. Entonces, cuando dibujamos mecanismos, representamos el rompimiento o la formación de enlaces utilizando flechas con una doble punta o con solo una punta. Ahora, cuando ocurre entonces el rompimiento, por ejemplo, de un enlace, resulta que podemos tener 2 condiciones diferentes. Vamos a poner aquí una especie de enlace genérico y vamos a indicarlo de 2 formas diferentes. Sí, vamos a ponerlo así, una especie A y una especie B enlazadas entre sí, y esta raya significa entonces el enlace. Como el enlace en realidad son 2 puntitos que significan 2 electrones compartidos entre ambos núcleos, tenemos ahí que se pueden formar o se pueden generar 2 tipos de rompimiento. Un rompimiento lo llamamos rompimiento homolítico. Homolítico, homo significa igual y lítico viene del griego litos, que significa piedra o partícula. Entonces significa homolítico, un rompimiento homolítico o un rompimiento heterolítico. Entonces el homolítico sería como lo estoy poniendo acá. Significa homo, o más bien le ponemos homo, porque en el rompimiento de los 2 electrones que están en el enlace, cada uno de los átomos que están en el extremo del enlace se lleva la misma cantidad de la misma cantidad de electrones, uno cada uno. Entonces, la flecha con una sola punta indica que solo un electrón se va con el bromo, y aquí con el átomo B, y el otro electrón se va con el átomo A. Entonces le llamamos a esto un rompimiento homolítico. Homo igual, los 2 productos tienen un electrón cada uno, se rompió exactamente a la mitad, exactamente igual para ambos y cada uno se lleva un electrón. Esa es una posibilidad. Otra forma de rompimiento, vean, mucho cuidado con la forma de escritura, vean que ahí intencionalmente la flecha indica desde donde está el electrón hasta donde termina, o sea, termina adherido al átomo A1 y el otro adherido al átomo B, y la flecha tiene solamente una punta. En el caso de arriba estamos representando un rompimiento que llamamos un rompimiento heterolítico. Heterolítico significa uno de los 2 átomos termina con los 2 electrones y el otro
no termina con ninguno. Es decir, no se partió exactamente igual, sino que uno se lleva los dos electrones. En ese caso, el desplazamiento de esos dos electrones está representado con una flecha que tiene dos puntas. Eso es muy importante porque es una convención al momento de escritura de mecanismos en general, no solo para esta parte, sino en términos generales a cualquier otro mecanismo que dibujemos entonces más adelante. Ahora vamos a escribir entonces, una vez que hemos hecho esa parte introductoria, el mecanismo de la monobromación, la generación de esta especie que está aquí. La reacción es simplemente decir, bueno, esto más esto genera eso. Ahora no hemos dicho entonces cuál es el proceso mediante el cual esas sustancias terminan de esa manera. Eso es el mecanismo. Entonces vamos a escribir un mecanismo de reacción. Mecanismo de reacción para la monobromación del metano. Ahora vamos a utilizarlo como modelo y luego eso se puede aplicar a otros compuestos orgánicos tipo alcano. Y vamos a empezar indicando que ese mecanismo se divide en tres etapas. La primera de ellas se llama iniciación, la segunda propagación y la última se llama terminación. Tres etapas. Ahora, el proceso de reacción de iniciación comienza con el halógeno. Siempre comienza con el halógeno. Entonces, en todas estas reacciones, por cierto, me faltó indicar las condiciones que son energía en forma de radiación. Todas necesitan eso como catalizador, digámoslo así, o condiciones necesarias para que reaccione. Entonces, el halógeno es el que empieza reaccionando. El halógeno, como dijimos que es una bromación, el halógeno es Br2. Bueno, en el mecanismo de reacción nosotros tenemos que extender los enlaces y los pares de electrones libres que haya en la especie para poder tener un mejor conteo de partículas a medida que ocurre el proceso. Entonces lo que vamos a hacer es escribir en primera instancia a nuestro halógeno en forma de estructura Lewis. Vamos a extender entonces el enlace que une a los dos bromos. Si yo pretendo que un bromo se una al halógeno, evidentemente ese enlace que está ahí tiene que romperse. Entonces lo que vamos a hacer es indicar, bueno, este enlace está compuesto por un par de electroncitos entre los dos átomos. Y aquí es donde interviene la energía. La energía colisiona, por decirlo así, interacciona con el enlace entre los dos halógenos y literalmente lo corta, como si fuese una tijera, lo rompe. Y ese corte que ocurre aquí es un corte homolítico. Lo que quiere decir es que cada uno de los dos átomos se lleva la misma cantidad de electrones y se desplaza uno por átomo. Entonces aquí hay un electrón, desde ese un electrón vamos a tirar una flecha y la vamos a dirigir hacia el átomo de bromo. No la vamos a extender hacia el ambiente como si fuera así y no sabemos dónde termina, sino tiene que ir la flecha dirigida hacia el átomo de bromo. Mucho cuidado con eso, parece una trivialidad, pero mucha gente tira la flecha como hacia el ambiente y no sabe hacia dónde va. Lo que estamos representando aquí es que de los dos electrones, uno se quedó con el bromo y aquí otro se queda con el otro bromo. La flecha tiene solamente una punta, significa que uno va para acá y el otro va para acá. Eso indica el rompimiento del enlace. Algunas personas cuando escriben entonces mecanismos suelen hacer como una especie de línea aquí, dicen, aquí hubo un rompimiento. Bueno, eso es una forma esquemática, pero no es un mecanismo. Cuando escribimos mecanismos tenemos que acudir entonces al uso de flechas de manera correcta. ¿Cuáles son los productos? Bueno, en realidad va a haber un Br va a haber dos Brs idénticos, dos bromos idénticos. Esos dos bromos van a tener tres pares libres, que son las rayas que están aquí, y un electroncito desapareado. Ese electrón desapareado que está en esa posición es lo que nosotros llamamos un radical libre. Entonces, la flecha, no quiero confundir la flecha con su significado, nada más estoy para señalarlo. Entonces, ese electrón desapareado en una especie de cualquier tipo es lo que constituye entonces un radical libre. En este caso es un radical libre de un halógeno o de un bromo, pero podría ser un radical libre de cualquier cosa. Entonces, los radicales libres se forman mucho en el ambiente por diferentes formas, por radiación, y además en el metabolismo propiamente también se forman. Eso es algo de lo que puede causar inconvenientes porque los radicales libres son especies sumamente reactivas. La condición de tener un electrón desapareado es algo muy inestable, entonces un radical libre, una vez formado, empieza a ver en su entorno dónde recupera ese electrón que perdió por el rompimiento homolítico, por acción en este caso de la radiación. Vamos a poner ahí H y esta V, que es una H y una V un poco inclinada como cursiva, que es la simbología que utilizamos entonces para indicar radiación. Aquí entonces decimos, bueno, por ejemplo, los radicales libres podrían formarse, y de hecho sucede, cuando por ejemplo la luz ultravioleta incide sobre nuestra piel o sobre el material genético,
puede generar algunos de esos rompimientos. Pueden haber radicales libres y desencadenar reacciones neurodegenerativas. Nosotros tenemos un sistema de protección contra esos radicales libres al interno de nuestro organismo. Algunas sustancias que consumimos, por ejemplo la vitamina C y otras que en general se llaman antioxidantes, ¿verdad? Como las sustancias pigmentadas, las antocianinas, los alimentos que tienen colores intensos, rojos, azules, están llenos de antioxidantes, sustancias que nos protegen de este tipo de cosas. Pero bueno, volviendo al caso en el que estamos, el paso de iniciación es la generación del radical libre. ¿Qué pasa si fuera una cloración? El proceso es idéntico, nada más que aquí lo que ponemos es un cloro. Si fuera una fluoración, sería lo mismo, y una iodación es lo mismo. O sea, lo que cambiamos es el halógeno nada más. Pero la etapa de iniciación se escribe siempre de la misma manera. Ahora, lo siguiente que ocurre acá es que hay un proceso de propagación de la reacción. Propagación es como una reacción en cadena. Una vez que empezó, ella se va extendiendo hasta consumir los reactivos. Recordemos que los reactivos son el metano y el bromo. Entonces, las reacciones de propagación que nosotros escribiremos va a ser la interacción de esta especie, que es el radical libre formado, ahora con el alcano. Bueno, entonces vamos a poner a nuestro alcano reaccionar. Es un CH4. Como yo necesito indicar cómo se van a formar los enlaces entre el metano y el bromo, necesito extender un poco la molécula. Entonces vamos a tomar a nuestro bromo tal como está formado y lo vamos a poner por allí. Vamos a decir, bueno, listo, ahora él interacciona con la molécula de metano. Y para el metano, como es un CH4, vamos a decir que es una monobromación, entonces va a perder primero a un hidrógeno. Vamos a extender el enlace con uno de esos hidrógenos. Vamos a ponerlo así, H y luego CH3. Es el mismo CH4 mostrando uno de los dos enlaces. Y ahora vamos a poner aquí los dos puntitos que indican el par de electrones. Y vamos a representar la formación de ese enlace. Hay que recordar aquí que los enlaces se forman por apareamiento de electrones. Por cada enlace covalente hay dos electrones entre dos núcleos de dos átomos. Entonces, un electrón más un electrón es un punto de enganche para formación de un enlace. Entonces, lo que tenemos que representar aquí es la unión de un electrón del bromo con un electrón de ese enlace que está representado allí. El proceso ocurre más o menos de la siguiente manera. Mucho cuidado la forma de escritura. Vamos a agarrar entonces desde el punto donde está un electrón, vamos a tirar una línea con una flecha curva con una sola punta y vamos a dejarlo como a mitad de camino. Y vamos a tomar a uno de los dos electrones y lo vamos a jalar aquí también. Lo que vamos a decir es como si los dos se uniesen en un punto y se enganchan. Ahí se formaría un enlace entonces con, vamos a poner del lado derecho, HBr. Entonces ahí el HBr ya lo puedo poner así tal cual porque ya se formó el subproducto. De hecho, en la reacción de propagación, la primera parte se forma el subproducto, luego el producto realmente, que es el que ando buscando. Pero entonces, ¿qué pasa con el CH3 y el electrón que quedó? Ese electrón se va al carbono. No lo tiro fuera de, o sea, lo indico a la dirección al átomo que se lo deja. El átomo que se lo deja entonces es el carbono. Tenemos que hacer una línea un poco extendida hacia arriba como para que se pueda apreciar bien el proceso. Entonces, el átomo que se deja a ese electrón por un rompimiento de ese tipo es un CH3. Entonces aquí se forma un CH3 radical. También tiene un electrón desapareado. Ese electrón desapareado es la marca, el signo de un radical libre. Entonces, si se forma un radical libre tipo CH3 en esa primera etapa de propagación. Ahora, en realidad el producto todavía no se ha formado, significa que hay una segunda etapa también incluida, o más bien un segundo proceso incluido dentro de la etapa de propagación. ¿Cuál es esa etapa? Bueno, vamos a agarrar a nuestro CH3, vamos a ponerlo por acá, decimos CH3 radical, y resulta que como es una propagación, aquí digamos que tenemos 100 moléculas de metano y 100 de bromo. ¿Ok? La primera de bromo reaccionó aquí y se formó esto, y hay una segunda molécula de bromo que interviene en ese proceso. Vamos a representar esa segunda molécula de bromo y vamos a extender el enlace, Br y todos los pares de electrones libres, y vamos a decir, bueno, aquí está representado esa reacción. Aquí vamos a poner entonces dos puntos que une a un bromo con otro bromo, y vamos a decir aquí en esta etapa que es ya la formación del enlace entre el alcano radical
y el bromo molecular. Entonces vamos a traer aquí como una flecha que llega hasta mitad del camino al electrón del halógeno, y a uno de los dos electrones del bromo lo vamos a unir. ¿Qué va a pasar con este enlace? Se rompe homolíticamente, y el electroncito que estaba formando el enlace, uno se usa para unirse al halógeno y otro queda como radical libre. Entonces aquí tenemos radical libre bromo más un CH3Br. Aquí está el producto que estábamos buscando. Si se fijan, hay algo curioso acá, que se volvió a formar otra vez. Vamos a extender la línea por aquí. Se volvió a formar otra vez más radical bromo. ¿Qué significa eso? Que como hay más radical bromo, ese radical bromo formado puede tomar a una segunda molécula de CH4 y hacerle este proceso. Y una vez que se forma ese radical halógeno, toma a una tercera molécula de bromo para formar el producto. Se regenera el halógeno radical. Ese radical toma a una cuarta molécula de metano y continúa el proceso cíclicamente hasta que se consuma todo el metano y todo el bromo. Cuando se consume todo el bromo y se consume todo el metano, la reacción se detiene con procesos que se llaman procesos de terminación. Básicamente lo que empieza a quedar ahí son desperdicios de formas radicalarias que ya interaccionan entre sí. Entonces, por eso se llama una reacción en cadena. Inicia y empieza a extenderse hasta que se consumen los reactivos. Y luego los desperdicios interaccionan entre sí y la reacción se termina. Entonces, ¿cuáles son esos radicales que se formaron? Ya hay dos formas radicalarias aquí. Una de ellas es el halógeno y la otra de ellas es el alcano en forma radical. Entonces, puede ser que la reacción de terminación ya sea cuando ya no haya más sustancias reactivas y lo único que queden son entonces los radicales bromo entre sí. Bueno, cuando un radical bromo se encuentra otro radical bromo, se enlazan entre sí y se forma pues Br2. Allí entonces ya no habría más bromo, y al no haber más bromo radical ya la reacción no podría continuar. La otra cosa que puede pasar es que el bromo radical se tope al alcano radical y se enlacen entre sí, CH3Br. Y la última opción sería que el CH3 radical con el CH3 radical se topen entre sí y formen CH3. Aquí en todos los casos representamos con las flechas esas uniones. Una para acá y otra para acá, esta aquí y esta acá. Vean que estamos tirando las dos flechas como a mitad de camino para indicar la formación del enlace. Entonces, todas estas etapas darían por concluir la reacción una vez que se consumen los reactivos. La reacción es la misma, esta forma del mecanismo que estamos escribiendo sería la misma, sin importar cuál sea el alcano. Nada más representamos a uno de sus hidrógenos sustituyéndose por algún halógeno. Ahora, si el halógeno es diferente, la escritura del mecanismo es muy similar, simplemente sustituimos al halógeno. Para ilustrarlo, quizás vamos a ponerlo en esta reacción que he puesto aquí en el lado izquierdo. En el lado izquierdo entonces tenemos al metano y la reacción, para no escribirla 4 veces, tirando flechas indicando con cuál reactivo interacciona. Entonces la que acabamos de hacer es el metano con bromo, sería una bromación. ¿Cuáles serían los productos? CH3Br y bueno, HBr. HBr, el producto inorgánico, a veces no lo escribimos, solamente escribimos el orgánico, ¿verdad? Entonces vamos a hacerlo así. Entonces sería la bromación. ¿Qué pasaría, por ejemplo, con una cloración? Bueno, la reacción es la misma, es decir, quito a un hidrógeno de los 4, quito a uno y pongo en su lugar a un halógeno, que en este caso, como es una cloración, el átomo que se introduce es un cloro. Si fuera una fluoración sería CH3F y si es una iodación, CH3I. Ahora, todas las reacciones entonces son muy similares en cuanto al producto formado. Sin embargo, hay una diferencia muy importante, que es una diferencia en términos cinéticos. Cinético significa velocidad de reacción. Cuando hemos hecho una reacción como esta y se ha comparado la reacción, resulta que tenemos velocidades diferentes de acuerdo al tipo halógeno que se utilice. En todos los casos lo que se forma es un halogenuro de alquilo, sin embargo, la velocidad con la que se forma esa es distinta y depende de la naturaleza del átomo, de su electronegatividad, del tamaño y demás cosas. Entonces, los experimentos han determinado, por ejemplo, que la fluoración es
sumamente rápida, es mucho más rápida que una cloración. La bromación es un poco más lenta y la iodación es todavía un poco más lenta. De hecho, desciende como la posición en la tabla periódica. Recuerden que en el grupo 7, que son los halógenos están ubicados más o menos así. Entonces, hacia abajo es el átomo más grande. Entonces, el yodo es mucho más grande que el flúor. Entonces, el flúor reacciona sumamente rápido. Por esa razón, este átomo no suele utilizarse para hacer reacciones de sustitución por radicales libres en alcano. ¿Por qué? Porque la reacción es tan rápida que puede generar mucha cantidad de energía y no podemos controlar el proceso de que quizás entre solo un flúor o dos, sino que una fluoración completa, como es el caso de la formación de la perfluorodecalina. Todos los hidrógenos son sustituidos. Ese es un inconveniente. El otro inconveniente es que la reacción no suele ser muy selectiva. Es decir, algunas veces queremos sustituir, digamos en el caso de la decalina, tenemos 18 hidrógenos para sustituir. ¿Qué pasaría si nosotros quisiésemos sustituir a este hidrógeno nada más? Tendríamos un problema allí, porque la reacción puede ser más o menos selectiva. Cuando digo selectiva es que entre en una posición en particular de la molécula. Las reacciones de sustitución por radicales libres suelen tener esos dos inconvenientes. Una, que pueden no ser muy selectivas, tanto como necesitamos, y que además no podríamos muchas veces controlar que solamente entre un halógeno, sino que entran todos en colada. Entonces, el caso de la fluoración es muy extremo. No es muy selectivo y tiene el problema adicional de que no se puede hacer una monohalogenación con sencillez. Y desprende mucha energía, lo que puede volver a la reacción de alguna forma a un tipo mucho más peligrosa. El caso del yodo, para hacer una iodación, es el extremo contrario. Es una molécula que reacciona tan lento por sustitución por radicales libres que ocurre en tiempos muy extendidos. Además lo que indica que reaccione lentamente es que también puede ser más selectiva. Si yo quiero que un halógeno entre en una posición en particular con un flúor, eso va a ser muy difícil. Pero con un yodo va a ser más sencillo que entre en una posición en particular de una molécula. Si tengo muchos hidrógenos, ¿en cuál carbono quiero que se meta ese halógeno? Eso es selectividad. El yodo lo hace muy bien, pero las reacciones son muy lentas, no son prácticas entonces. Por tanto, las reacciones de halogenación en realidad nosotros solemos concentrarlas en estos dos átomos, cloraciones y bromaciones fundamentalmente. No implica que estas dos no se puedan hacer, sino que tienen esos inconvenientes. Entonces casi todas las que escribimos son cloraciones o bromaciones. Ahora, el detalle fundamental que nosotros tenemos aquí es indicar cuando tenemos muchos hidrógenos en qué posición va a ubicarse ese hidrógeno, más bien en qué posición va a ubicarse el halógeno una vez que reacciona. Es decir, dónde se va a ubicar esa sustitución, sobre cuál carbono ocurre la sustitución cuando hablamos de una monohalogenación, cuando ocurre solamente la introducción de un halógeno. Entonces nosotros tenemos aquí un par de ilustraciones. Para poder representar el proceso de reacción vamos a utilizar primero el ejemplo que está explicado con A. Esto es un propano y vamos a hacer una reacción de cloración. Entonces aquí está el cloro y las condiciones de radiación que se necesitan para que ocurra. Una cosa muy importante que tenemos que indicar es que, bueno, sabemos cuántos hidrógenos hay en los extremos de cada carbono. Tenemos aquí pues un total de 3 en los extremos y 2 en el medio. Ahora, ¿cuál de esos hidrógenos va a ser sustituido? Bueno, en realidad tengo dos posibilidades. Una de ellas es que se sustituya aquí, otra de ellas es que se sustituya acá. Incluso vamos a hacerlo por un asunto no sé, de ser enfático, pensar es que esta sería una posible tercera posición. Ahora, vamos a hacer entonces decir que vamos a hacer una monohalogenación, vamos a sustituir solamente un hidrógeno, pero que puede ser cualquiera de esas posiciones que están allí. Una posición terminal a la derecha, una posición terminal a la izquierda, o en el medio, un carbono secundario. Carbono primario y carbono secundario. Entonces, cuando pensamos en los posibles productos, vamos a decir, uno de ellos es que se haya sustituido quizás, acá vamos a extender el enlace con el cloro. Ahí decimos, sustituimos este de acá, el de la izquierda. El otro que estamos sustituyendo sería el del medio, que sería este de acá, y en última instancia, el del final. Bien, hay una cosa muy importante acá, que lo vamos a hacer la primera vez y luego vamos a omitirlo por lógica.
Cuando pensamos en estos tres productos, podemos llamar a este, utilizando nomenclatura IUPAC, 1-cloropropano. Ese sería el nombre. Cuando vamos a este otro, nos damos cuenta que también se llamaría 1-cloropropano. ¿Qué significa? Que en realidad los dos son el mismo producto. O sea, es como si hubiésemos puesto el cloro de esta manera y le damos vuelta para verlo al otro lado. El compuesto es el mismo. Como es el mismo, no es un segundo producto diferente. En realidad solamente hay dos posibles productos distintos y por tanto no vamos a escribir a ese tercero. Solamente necesitamos indicar que esos son dos posibilidades que generan dos compuestos diferentes. ¿Ok? Esos sí son compuestos diferentes. Ahora, ¿cuál de los dos compuestos se va a formar en este caso? Bueno, podemos ir al laboratorio y hacer la reacción, luego determinar la cantidad final formada. Cuando disponemos de datos experimentales, voy a asumir algunos valores que por lo menos he buscado como referencia por allí. Tenemos que este se forma en un 40% y este en un 60% que está sobre un carbono secundario, el cloro, y este cuando está sobre un carbono primario, 40%. Es decir, hay dos productos. El producto secundario a un 60% y el primario a un 40%. O sea, se van a formar los dos. No puedo controlar que se forme solo uno. No hay manera. Los dos se forman. Pero hay un producto predominante, un producto mayoritario. Entonces, algunas veces se me indica en el proceso de reacción una forma como esta. Escriba la reacción de monohalogenación escribiendo todos los productos diferentes distintos. Entonces en este caso pondríamos estos dos. Otras veces la indicación de la pregunta es más bien escriba la reacción de monohalogenación, la que le pongan allí, y poniendo solamente el producto mayoritario. En ese caso deberíamos omitir a este y poner solamente a este otro. Ahora, aquí yo he puesto que uno es 60 y otro es 40. El asunto es que dispongo los valores experimentales. ¿Qué pasaría cuando no tengo esos valores experimentales porque no puedo ir al laboratorio? En ese caso vamos a valernos de una regla predictiva. Esa regla predictiva tiene que ver con la posición en la cual se coloca el halógeno, que puede estar sobre un carbono primario, puede estar sobre un carbono secundario o incluso sobre un carbono terciario. Y bueno, en el mecanismo de reacción donde se una el halógeno había sido una posición donde en algún momento había ese carbono en posición radicalaria, o sea, era un radical. Entonces, en el mecanismo de reacción podemos explicar cuál de los productos es más estable y por tanto el mayoritario, indicando cuál de las posibles formas de radicales de carbonos son más estables. En general vamos a tener lo siguiente. Cuando tenemos un carbono, aquí está el electroncito que indica forma radicalaria, ahí sería por ejemplo donde se pega el halógeno. Es una suposición. Una suposición es que tengamos un radical terciario en el cual ahí se pegaría digamos en este caso un cloro, por ejemplo. Se pega en esa posición para formar un producto terciario. Entonces este carbono es terciario porque tiene a un carbono aquí, a un segundo y a un tercero. Las cadenas CR significan cadenas de carbono. Ok, entonces este sería un radical terciario. Ese es más estable que uno que tenga aquí al radical, por ejemplo, que es donde se pegaría el halógeno a una cadena R y otra cadena R, a dos carbonos. Dos carbonos es secundario. Y en última instancia tendríamos el primario. Aquí está el carbono radical, donde se pega el halógeno y solamente un carbono unido a él. Ese sería primario. Entonces, lo que hemos visto en general es que son más estables los radicales terciarios que los secundarios y estos a su vez que los primarios. Eso indica que cuando hay dos posibles productos, el producto mayoritario, si existe la posibilidad, es primero el terciario, si no, el secundario y en última instancia el terciario, en última instancia el primario. Por eso, a pesar de que no dispongamos de este 60 y 40%, vamos a asumir en todos los casos que tenemos el producto más sustituido, le llamamos así también, el producto más sustituido sobre el carbono, ¿verdad? En este caso de mayor grado de sustitución, el secundario. Vamos a ejemplificar para poder tener algunas formas distintas mediante dos reacciones adicionales. Vamos a comparar entonces, vamos a utilizar también algunos datos experimentales que disponemos para ver la reacción que ocurre entre un butano por cloración, monocloración, y un butano con
una monobromación. En primera instancia, entonces vamos a colocar acá. Decimos, bueno, no es necesario indicar todos los hidrógenos que hay en los extremos todas las veces. Algunos cálculos un poco de mayor precisión en los libros utilizan factores, una especie de cálculo matemático donde consideran la estabilidad del radical libre y consideran también factores estadísticos. ¿Cuántos hidrógenos del mismo tipo tengo para sustituir? Sin embargo, en nuestro caso haremos una simplificación que es de bastante amplio uso sin necesidad de entrar en detalles de cálculo de que de momento son innecesarias. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Explorando un poco la molécula, vamos a señalar con puntos aquí en la final donde tenemos los carbonos, total de 4. Y vamos a clasificarlos. Este es uno primario, este es uno secundario, este es uno secundario y este es uno primario. Ok, entonces tenemos en los extremos carbonos primarios y en el medio carbonos secundarios. Quiere decir que estas dos posiciones generan sustitución. En cualquiera de esos carbonos hay hidrógenos para hacer sustitución. Entonces vamos a hacerlo así. Los de los dos extremos tendríamos entonces 1, 2, 3 y ahí vamos a pegar al cloro. Dijimos que era una cloración. Ese es un producto y el siguiente sería entonces 1, 2, 3 y ahí vamos a pegar el cloro en un carbono secundario. ¿Qué pasa con las otras dos posibilidades? Que repiten, son en realidad la misma. Vean, vamos a suponer que el otro producto pega el cloro en el otro extremo. Esto se llama 1-clorobutano y esto 1-clorobutano. Tienen el mismo nombre IUPAC, lo que significa en realidad que son el mismo producto. No se debe escribir dos veces, es el mismo. No es necesario escribirlo dos veces. Y en el caso de que hemos pegado el cloro ahí, ¿qué pasa si lo pegamos en esta otra posición? Tendríamos 1, 2, 3 y el cloro ahí. Esto se llama nombre IUPAC, empezando a numerar desde aquí hasta izquierda a derecha, 2-clorobutano y este 2-clorobutano. Se llaman igual, son el mismo producto, no lo escribo. Lo que concluimos acá es que solamente se forman entonces dos productos distintos. Cualquier otra cosa que a mí se me ocurra, pues es una invención. Ahora, voy a poner los datos experimentales de en qué porcentajes están los dos productos. Este estaría en un, vamos a copiar los datos porque los saqué por allí en una ficha. Este es un 71% y este un 29%. Es decir, el producto mayoritario es este que está sobre un carbono secundario y el minoritario es el que tiene al cloro en un carbono primario. Este tiene mayor grado de sustitución que este otro, ¿verdad? Decimos como grado de sustitución el número de carbonos que están en los extremos de ese carbono en particular. Vamos a esa reacción. Ahora, haremos lo mismo con la bromación. Si se fijan, el halógeno es el mismo, misma condición, lo que cambiamos es el halógeno. Entonces, como el alcano tiene 4 carbonos, vamos a decir, bueno, puede ser que esté pegado a uno de los extremos. Ahora vamos a poner al bromo ahí. Y el otro es que sea el producto primario y otro que sea secundario. No he puesto los subproductos, que son HCl y HBr, ¿verdad? Esos inorgánicos no nos interesan. Vamos a centrar la atención en la parte orgánica. Entonces, este es primario y este es secundario. Estoy señalando el carbono que estamos llamando como primario o secundario. ¿Cuál es el mayoritario? Pues vamos a intuir fácilmente que es el que tiene más grado de sustitución, en este caso el secundario. Aquí de hecho, como esto es una bromación, la bromación, recuerden que la diferencia entre una cloración y una bromación es fundamentalmente la velocidad con la que ocurre. La cloración es más rápida que la bromación y hay en los dos casos un cierto grado de selectividad. La selectividad hace que el producto secundario llegue a una mayoría del 71% a esa velocidad a la que ocurre. Como el bromo reacciona más lentamente, él se toma el tiempo para ubicarse en una posición inespecífica y eso lo vuelve más selectivo. Cuando vemos eso, entonces tenemos valores experimentales del producto mayoritario a una tasa mucho más elevada, es decir, a un porcentaje más elevado, hasta un 98%, y este apenas un 2%. O sea, quiere decir que si yo quiero formar el producto más sustituido, con bromo lo hago mejor porque él reacciona más lento, lo cual le da chance entonces a la molécula, le da tiempo de ubicarse en una posición entonces en específico. Por esa razón es que puede ser muy conveniente, porque los halogenuros del kilo, que es una cosa que todavía no he mencionado, son excelentes sustratos de partida para síntesis orgánica. Una vez que uno tiene formado entonces un halógeno en una posición en particular, puede utilizarlo para hacer sustituciones, que son reacciones pues, en términos generales pues, bastante importantes.
Esto sería entonces la forma general de cómo podemos visualizar las reacciones de alcanos por sustitución por radicales libres. Se llaman reacciones de sustitución porque quito un hidrógeno y pongo un halógeno. Y se llaman por radicales libres por el tipo de mecanismo mediante el cual se lleva a cabo. Lo único que uno debería hacer a partir del conocimiento de esto y la comprensión de lo que acabamos de decir es aplicarlo a diferentes tipos de moléculas. Es decir, yo identifico cuál es el grupo o para la reacción a la cual quiero escribir el mecanismo. De hecho, voy a hacer un ejemplo porque no quiero dejarlo entonces quizás como una opción que no haya quedado totalmente clara. Entonces, lo que vamos a hacer es una adaptación del mecanismo de reacción para una reacción en particular. Entonces, vamos a escribirlo así. Mecanismo de reacción de, y vamos a colocar la reacción. Diríamos entonces que la primera etapa de una pregunta sería, bueno, vamos a hacer voy a hacerlo abreviado. Entonces acá decimos que es una bromación, y aquí ponemos HBr, y queremos decir, bueno, ok, listo, ¿dónde se forma, cuál es el producto mayoritario? Entonces escribimos acá nada más, ven, ese es el producto mayoritario. Ahí completaríamos la primera parte de una posible pregunta. La otra parte de la pregunta sería, escriba el mecanismo de reacción para la formación de ese producto mayoritario. Entonces aquí lo que me están diciendo es que escriba el mecanismo de sustitución por radicales libres de cómo esto se transforma en esto. O sea, adaptarlo a este alcano y a este producto con ese halógeno. Vamos a hacer entonces eso. Lo primero que tendríamos que decir es visualizar cuál es el halógeno. Ok, bien, ya tenemos identificado entonces a nuestro halógeno. Una vez que lo tenemos identificado, decimos, el mecanismo empieza siempre por una primera etapa que se llama iniciación. Y como es una bromación, entonces es un rompimiento homolítico del bromo, donde tenemos una raya por allí, Br, un enlace, un electrón va para acá y el otro va para acá, y se forman dos Brs, vamos a poner los pares de electrones libres. Eso sería entonces el producto formado. Por más bien, la etapa de iniciación, pues la escribiríamos de esa manera. La segunda etapa se llama propagación, que se divide en dos secuencias. Propagación. Bueno, entonces ahí vamos a escribir la propagación. ¿Cómo escribimos la propagación? Aquí es donde tenemos que prestar un poquito más de cuidado. Bueno, vamos a partir entonces de nuestro halógeno formado en la primera etapa. Entonces, vamos a agarrar ese halógeno y lo vamos a poner aquí. El halógeno radical, y va a reaccionar con algo. ¿Quién es ese algo? Bueno, según la secuencia de lo que escribimos en el mecanismo previo, que era a modo de ilustración, es una vez formado el radical halógeno, ahora reacciona con el alcano. ¿Quién es el alcano? El alcano en este caso es el propano, el que tiene 3 carbonos. Ese propano entonces, para poderlo hacer reaccionar, debo decir, ok, listo, de allí, de los total de 8, ahí tenemos 8 hidrógenos, de los total de 8 hidrógenos, ¿cuál de esos 8 va a ser sustituido? Una vez que logro identificar eso, procedo a indicar la sustitución sobre ese hidrógeno en particular. ¿Cómo me voy a dar cuenta? Fácil, voy a irme al producto y voy a ver dónde está pegado el halógeno. Ok, está pegado en el carbono secundario. Entonces vamos a tomar a uno de los hidrógenos de ese carbono secundario y voy a extender el enlace porque voy a indicar que ahí es donde se concentra mi reacción. Entonces vamos a poner aquí al halógeno y vamos a decir, bueno, aquí está el hidrógeno, aquí habría 2 hidrógenos, ¿verdad? Sobre ese carbono secundario hay 2 hidrógenos, pero yo necesito expresar el enlace con solamente uno porque allí es donde voy a ilustrar la reacción para la monohalogenación, para la eliminación de un hidrógeno, para la sustitución de un hidrógeno. ¿Ok? De aquí lo siguiente es lo mismo. Vamos a agarrar entonces al bromo y le vamos a tirar una línea hacia la mitad del camino, tal como lo habíamos hecho en la vez anterior. Y de allí vemos el enlace donde quiero ubicar al halógeno. De allí vamos a tomar a uno de los 2 electrones, en este caso vamos a agarrar al del hidrógeno, que es el que se une, y lo vamos a unir. ¿Qué pasa con el otro electrón cuando ocurre ese rompimiento allí? Que ese electrón va a dar al átomo de carbono. Y ahí la flecha, recuerden que estamos escribiendo una flecha con una sola punta porque indica el desplazamiento de un único electrón. Ahora entonces tenemos lo siguiente, se forma HBr, y aquí tenemos al alcano y el puntito indica la posición donde se formó ese radical, se formó en el carbono secundario. Entonces esto es un
radical secundario. Y de hecho, bueno, es un radical de este tipo. Es un radical secundario. Ahora, esa sería la primera parte de la etapa de propagación. La siguiente sería decir, bueno, ok, listo. Una vez que tengo a mi radical, a mi radical alcano, entonces en ese caso vamos a representar cómo se propaga la reacción tomando a una segunda molécula, en este caso del halógeno. Entonces tenemos ahí el radical y vamos a representar cómo se forma el producto realmente. Entonces aquí tendríamos a unos dos electrones, lo desplazamos hacia la mitad, y el electrón desapareado del alcano, del radical, vamos a representar la unión entre esos dos segmentos. ¿Qué pasa con el otro electrón? El otro electrón va a dar al bromo. Entonces allí tendríamos formado en el carbono secundario donde estaba el radical, ahí se pegó el bromo y se forma otro Br radical. Aquí es donde la etapa de propagación ocurre subsecuentemente, es decir, el bromo radical formado vuelve a tomar una segunda molécula de propano, le hace esto, el propano, y ahí se van consumiendo los alcanos y los halógenos hasta que ya no queda más que, entre comillas, desperdicios, y a eso lo vamos a llamar terminación. Terminación es cuando se empiezan a topar ya los desperdicios, entre comillas, de radicales libres entre sí. Se puede topar entonces un bromo con un bromo, uno para acá y otro para acá, y se forma Br2. Se puede topar entonces un bromo radical con un radical entre radicales entre sí, radical halógeno con radical alcano, y se forma esto, se acabó la reacción. O puede ser que se topen dos radicales alcano y se forme, en este caso esto. Vean que aquí estoy conservando 3 carbonos, aquí está 3 carbonos y 3 carbonos. La línea los une, ¿verdad? Pero sería un producto de esta manera. Un producto no, sería donde se detiene la reacción como tal. Se topan todos los radicales entre sí, combinados en todas las combinaciones posibles, ¿verdad? Que tenemos para dos radicales distintos, radical halógeno y radical alcano. Bueno, en esencia entonces sería la forma en que podemos analizar las reacciones de alcanos, ¿verdad? De este tipo, y podemos darle cualquier otras aplicaciones una vez que conocemos entonces esto.